Bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a Geek Time. Hoy, como pueden ver en el título, con un video un poquito diferente, pero que hace bastante tiempo tenía muchas ganas de hacerlo. Porque, bueno, para nadie es un secreto, los que me siguen en redes y los que me conocen, no es un secreto para nadie que me gusta muchísimo Stephen King, sus historias, su terror. Pero hoy no vamos a hablar de los libros en específico. Si quieren que hable de los libros en específico de Stephen King, déjenmelo abajo en los comentarios. Hoy vamos a hablar de las adaptaciones de sus libros, ya sean series o películas, ya sean cinematográfica o serie televisiva, de sus obras, de sus libros, de sus historias, ¿no? Así que vamos a hablar de cada una de ellas. Les voy a dar una pequeña opinión y de los libros que he leído, porque obviamente pues no he leído creo que actualmente son 70 y algo libros que tiene publicados Stephen King. No los he leído todos, evidentemente. Aquí tengo los que he leído y tienen adaptación cinematográfica de serie, porque tengo otros que están allá que no han tenido serie o adaptación cinematográfica. Así que bueno, esta va a ser mi opinión y para mí cuál es la mejor y la peor adaptación que tiene Stephen King en el cine y en las series. Bueno, vamos a empezar. No hay un orden en específico, este no es un top, es una opinión, es una opinión, digamos, de cada película, de cada serie. No es un top, no es esta es mejor o esta es peor en el orden en el que las diga, sino que no tiene un orden, digamos. Solo voy a dar mi opinión y una pequeña calificación de cada obra. Vamos a empezar por una que se estrenó en 1993, La mitad oscura, The Dark Half. Es la adaptación de este libro que, bueno, insisto, si me siguen en redes o si me conocen, saben que es de los primeros libros que leí de Stephen King y es de mis obras favoritas por el tipo de historia que cuenta. Ya saben que hace un tiempo se estrenó una película que es de James Wan que se llama Maligno y está muy inspirada en este libro. Tiene una historia muy similar. Así que, bueno, para mí el libro, como dije, es un libro muy infravalorado de Stephen King. De hecho, creo que debería tener un poquito más de reconocimiento, e incluso entre los fans de Stephen King no es muy conocido. Es ese tipo de libro o de película que a ti te encanta, sobre un director o sobre un escritor, pero que incluso los fans, digamos, del mismo personaje, escritor o actor o del director, de lo que sea, no lo reconocen tanto. Para mí eso es The Dark Half, La mitad oscura de Stephen King. Es una historia muy buena y como película, como adaptación, creo que a mí me falla bastante. Empecé por esta porque es de las adaptaciones que menos me gustan de Stephen King. Creo que aquí no voy a comparar. Bueno, sí, en cierto punto voy a comparar si respetó o no respetó el libro, pero no voy a hablar del libro, sino de la obra cinematográfica. Solo diré que no se parece nada al libro. Obviamente tiene los principios y tiene ciertas cosas que también tiene el libro, pues al final de cuentas es una adaptación. Pero me fallan muchísimas cosas, me falla sobre todo en el acto final, que el acto final de ese libro es caótico, es emocionante, te deja literalmente, si estás sentado leyéndolo, al borde de la silla, porque el acto final de este libro concluye una historia de la cual te llevaba confundiéndote cada vez más, cada acto más. Y el cierre de ese libro me parece increíble y en la película no es así. Los personajes de la película están bien. Creo que George Stark, que es el antagonista, por decirlo así, de esta historia, es bastante bueno la adaptación. El aspecto físico sí que lo censuran un poco, eso es verdad, pero creo que funciona bien el personaje, pero los demás personajes sí que no me funcionan. Nuestro personaje principal, Tad Beaumont, es uno de los que menos me funciona, porque en el libro te presentan bien que, aunque sí tiene esta dualidad entre George Stark, y Tad, que son sus dos personalidades. No voy a hablar mucho de la historia porque si no lo han leído o no lo han visto, se los recomiendo bastante. Sí nos muestra la dualidad, pero sí que él tiene una parte de George Stark dentro de él, y dentro de la película no lo muestran así. Así que por eso es que a mí pues no me gusta tanto, y tal vez como overall de calificación le daría un 5.5 de 10. Así que bueno, pasemos a la siguiente porque son bastantes adaptaciones. No sé si las voy a mencionar todas o las que más me gustan a mí, aunque esta no me gusta tanto, creo que hay unas que son peores, créanme. Pero bueno, vamos a continuar porque no quiero que el video tampoco se haga eterno. La siguiente sí que es una buena adaptación.
fue una miniserie y después se convirtió en película. Así es, estoy hablando de Salem Slot, otra obra fantástica de Stephen King. Este sí que en la mayoría de tops de libros de Stephen King está entre los primeros lugares porque es una historia de vampiros muy bien hecha y los personajes están bien construidos de principio a fin, y la serie y la película lo califican igual. ¿A qué me refiero esto? Porque la serie y la película no son diferentes productos, son el mismo producto pero lo dividieron entre una serie y una película. Este libro cuenta la historia de un escritor justamente como Stephen King. Como dije, voy a dar un pequeño resumen de la historia, tampoco quiero alargarme tanto, pero cuenta la historia de un escritor que se mudó a Salem Slot, ¿no? a esta ciudad donde al mismo tiempo, por motivos que no voy a decir para que lean o vean la serie como ustedes decidan, llega a la ciudad un vampiro y obviamente empiezan a pasar cosas. Obviamente, como siempre Stephen King, el acto final de este libro es brutal, es muy bueno, puede ser que es incluso mejor. El libro es mejor que La mitad oscura. Yo a La mitad oscura le tengo un poco de cariño porque por ese libro me encariñé con Stephen King, pero definitivamente este es de los mejores. El acto final de este libro es brutal y el de la serie y el de la película es igual de bueno. Hay una muerte que no voy a spoilear, que es muy dolorosa en el libro, y en la serie y en la película lo transmiten igual. Así que muy bien Stephen King y muy buena la adaptación en esta Salem Slot, ¿no? Así que mi calificación final para la adaptación de película y serie de Salem Slot, sería un 8.2 de 10. Continuemos. La siguiente es, yo sé, voy a hablar tanto de la nueva como de la vieja, de nueva polémica. Así estoy hablando de Carrie, donde empezó todo, donde empezó la carrera como escritor de Stephen King, el primer libro de Stephen King. Yo sé que sí, probablemente muchos fans de Stephen King vean o espero que muchos fans de Stephen King vean este video, van a decir, pero esa es la portada de la nueva película, que es malísima, que no la adapta bien. Pues mira, a mí no me molesta tanto la adaptación con Chloe Grace Moretz. De hecho, esta portada es con ella, con Chloe. A mí me gusta mucho cómo hace el papel Chloe, es verdad, nos cambian bastantes cosas, pero la adaptación vieja, la original de Carrie, es verdad que no censuran tantas cosas. Por poner un ejemplo, la escena de la ducha, que es donde comienza esa historia, que por cierto este libro es el que estoy leyendo ahorita, así que no puedo hablar tanto si se pareció o no el final del libro o el acto final, porque no lo he terminado, es el que estoy justamente leyendo ahorita. Espero terminarlo rápido porque es muy cortito comparado con los demás. Así que bueno, aquí no lo puedo comparar tanto con el libro, pero sí que puedo hablar de la película, de las dos películas que tiene. La vieja es mejor que la nueva con Chloe. Y bueno, y la vieja es de los 90 también, si no mal recuerdo. La vieja es verdad, no censura tantas cosas, nos muestra más sangre, nos muestra más las escenas sexuales que hubo dentro del libro, que es el primer acto básicamente. Hay una escena donde si lo harían ahorita probablemente cancelarían a la productora que lo hiciera y cancelarían también a Stephen King, así que entiendo por qué no lo hicieron en la de Chloe, pero a mí las dos historias me gustan mucho. Es verdad que en el libro sí que puedo hablar del primer acto porque es donde ya prácticamente pasé, digamos que estoy a la mitad. Sí es verdad que no nos transmiten tanto en la serie o en la película el desarrollo que tiene nuestro personaje principal, Carrie. ¿Por qué? Porque en el libro nos hacen ver como una persona totalmente introvertida, una persona que era el hazmerreír de su colegio. Va evolucionando poco a poco en cuanto se va dando cuenta de las habilidades que tiene. Como dije, no voy a spoilear tanto porque creo que todos los libros de Stephen King, por lo menos las que tienen adaptaciones, merecen que les eches un vistazo tanto al libro como a la adaptación. Pero es verdad que eso es cierto. El libro tiene mucho más desarrollo con Carrie, aunque he escuchado mucha gente que dice que la primera adaptación es incluso mejor que el libro. Eso lo diré cuando termine el libro. Pero es verdad que en la película vieja tiene un mejor desarrollo el personaje de Carrie, aunque la original no tiene tanto desarrollo con sus demás personajes, y en la nueva sí que tiene más desarrollo los personajes secundarios, como la mamá, que para mí es un personaje bastante importante dentro de la historia y es prácticamente cierta parte la que provoca que Carrie termina siendo lo que termina siendo, que espero no sea un spoiler porque bueno, no lo voy a decir lo que termina siendo. Pero bueno, si tú ya viste las películas o ya leíste el libro, que si Sebas, si estás viendo este video, tú leíste ese libro por mí. Pero es verdad que es una buena adaptación. Ambas adaptaciones, a la vieja le doy un 8.2 y a la nueva le doy un 7, porque aunque
Sé que a los fans de Stephen King no les gusta tanto, pasa algo similar con El Resplandor, porque a la gente que la ve suelta la película, sí que le gusta bastante, así que no creo que sea una tan mala adaptación. La siguiente que voy a hablar es una serie, hace poco la terminé, se convirtió en mis series, no iba a decir serie de mis series favoritas del año, pero la serie no es nueva, así es, estoy hablando de 22 del 11 del 63. Este sí que no puedo hablar del libro porque ha sido una adquisición que he tenido hace poco y lo voy a leer cuando termine de leer Carrie, así que porque como pueden ver pues este es un poquito más grande el libro, pero definitivamente su adaptación a mí me parece fantástica y tengo muchas ganas de leer el libro porque a la gente dice que es una muy buena adaptación pero que el libro es 1000 veces mejor. He escuchado maravillas de este libro, de verdad vale muchísimo la pena echarle un ojo. Estoy seguro que vale la pena leerlo y estoy seguro que muchos quieran ver la serie. Si la quieren ver está en HBO Max. Pero bueno, la historia es hermosa, es de nuestro personaje Jake, este profesor de historia en el colegio que por algún motivo termina viajando a una fecha cercana a 22 del 11 del 63, para ser específico 2 años antes, y en ese tiempo se enamora de Sadie, un personaje que es encantador. Básicamente, aunque ustedes pueden ver el libro que tiene manchas de sangre y que la serie también te la venden como que va a ser una historia de terror, como normalmente te venden las cosas de Stephen King, no es así. Es una historia de amor, o por lo menos en la adaptación que a mí me encantó, es una historia de amor con toques de su viaje temporal. Es una historia un poco fumada, es verdad, pero la historia de amor que hay dentro del libro, bueno, sí, dentro del libro y dentro de la adaptación es increíble. La adaptación a mí me encanta, como dije, esta serie la vi hasta este año porque no tenía dónde verla, una plataforma donde verla, y bueno, gracias a HBO Max la logré ver y es una belleza de serie, se las recomiendo a todos. El final, como Stephen King nos tiene acostumbrados, el final es súper emocionante, pero la historia completa, el secuestro de Sadie, bueno, ahí solté un spoiler, pero es muy bueno. Tengo muchísimas ganas de leer el libro, pero la adaptación definitivamente, por lo que yo he escuchado, y como dije, hoy estamos hablando de las adaptaciones individuales y no comparadas con el libro, para mí esta serie es un 8.9 de 10 y creo que está entre mi top 3 de mejores adaptaciones de Stephen King al cine o a series, porque es un disfrute total de principio a fin. Es una serie de una temporada donde te cuentan una historia de amor bellísima, así que de verdad se las recomiendo a todos. La siguiente, y que con esta se acaba mi colección de libros sobre adaptaciones de Stephen King, es Doctor Sueño. Esta es mi copia original, como pueden ver está un poquito desgastada porque es usado, el libro lo compré usado. Este libro sé que es muy polémico, sé que dicen que sufre de secuelitis y puedo decir que la adaptación en ciertos puntos es mejor que el libro. Es verdad que el libro es más terrorífico, es verdad que las escenas, sobre todo el acto principal, el acto inicial del libro es muy diferente al de la película, y en el libro sí que te sueltan más cosas como de vampiros, como que te intentan convertir El Resplandor en un poder, y en la película creo que no lo hacen así, y eso es lo que a mí me encanta sobre la película. Hay que recordar que es una secuela un poco tardía sacada de El Resplandor, de The Shining, que también hablaremos de The Shining ahorita. Faltan 2 adaptaciones más que son las únicas que voy a tocar. Sí sé que faltan adaptaciones, así que si quieren una segunda parte, pues déjenlo abajo en los comentarios. Pero hablando de este fantástico libro, que bueno, no les voy a mentir, no es tan fantástico el libro comparado con el primero, que es El Resplandor. Pero es verdad que la adaptación a mí me gusta mucho, y de hecho es de las pocas cosas de Stephen King que la adaptación me gusta más que el libro. Eso es algo que no sé si va a causar polémica, pero yo me leí el libro y después vi la película, y hay cosas que me gustan más en la película que en el libro. Es verdad que en el libro detallan más la historia, detallan más cómo la familia Torrance sigue afectando la cierta personalidad de nuestro personaje principal, pero definitivamente creo que el libro te intenta convertir El Resplandor en un superpoder, y eso es algo que a los que hemos visto El Resplandor, yo no he leído el libro del Resplandor todavía, pero a los que hemos visto El Resplandor sí que molesta un poco, porque El Resplandor, digamos que no es lo que nos lo quieren hacer, pero lo que Stephen King tenía en mente creo que cambió mucho la idea principal. Algo que sí es verdad que a mí me gusta mucho del libro y de la película como tal, es que sí dejan en específico que el villano del Resplandor es el Overlook y no Jack Torrance, que eso es algo que se molestó, o la gente se molestó mucho cuando salió El Resplandor, porque hacían ver a Jack Torrance como el villano, cuando incluso yo, que no he leído el libro, pero que obviamente he visto reseñas del libro, ciertas cosas del libro, he leído ciertas partes por ciertas páginas y todo esto,
es verdad que Jack Torrance no es el villano del libro en ningún momento. Incluso la relación que tiene con el hijo, con su hijo, que es nuestro personaje principal en Doctor Sleep, es muy fuerte, y lo que la destruye poco a poco es el Overlook. Y en la película no nos contaron una historia así, pero ahorita hablaremos del Resplandor. Pero como calificación final para Doctor Sleep, para Doctor Sueño, es como adaptación yo le daría creo que un 7.8 de 10. Ahora continuamos, faltan dos. Voy a hablar muy rapidito de It. La primera es fantástica. El libro de It tampoco lo he leído, no les voy a mentir. Les voy a ser sinceros, no lo he leído porque me parece extremadamente largo. Yo sé que hay mucha gente que me va a decir es el mejor libro de Stephen King. Bueno, hay gente que dice que es el mejor, hay otra gente que dice que no, pero lo que todos estamos de acuerdo es que la primera película de él es una muy, muy buena película como película. Como adaptación sé que funciona bastante bien también. Tengo mucha gente alrededor conocida que ha leído el libro de It y dice que sí es una buena adaptación, aunque lo toma desde la mitad del libro, en verdad, porque hay mucha gente que le confunde eso. La segunda película, que para mí es muy mala, la segunda película nos cuentan el principio del libro, y en la primera película nos cuentan como de la mitad del libro para allá, según lo que tengo entendido. Espero pronto, cuando termine los que quiero leer, empezar a leer It y ya poder hablar un poquito con más sentido del libro en específico. Pero en la película puedo decir que la primera es una muy buena película de terror, y el personaje de It atormenta. Obviamente no me voy a olvidar de la miniserie, aunque la miniserie yo no la terminé porque no me gusta tanto, la verdad. Creo que a la serie original le falta esa chispa que tiene la primera película de It, así que a mí me encanta la primera película de It, y como película le doy un 8.6. Ahora la segunda destruyó todo lo que había hecho la primera. El acto final de la segunda película de It es ridículo, es muy feo, de verdad, es fastidioso incluso como termina la historia, después de haber visto una muy buena película como es la primera. Así que a la primera, ya había dicho, creo que le di 8.9. Y a la segunda, a It 2, creo que le daría un 5.6 de 10. Y para cerrar este video con lo más polémico de Stephen King probablemente en el cine, hablemos del Resplandor. Así es, El Resplandor, la peor adaptación en la historia de Stephen King, la peor adaptación en la historia del cine. ¿Es verdad? Creo que sí. Pero es una muy buena película. Sé que como adaptación, yo he leído obviamente también reseñas del Resplandor, como dije antes. No he tenido la oportunidad de leerme el libro completo porque me he leído una parte por algún conocido, no lo terminé lastimosamente. Pero el libro es verdad que tengo muy entendido, porque también he leído o he escuchado partes del libro, de audiolibros de El Resplandor. Conozco bastante bien la historia, aunque no me he leído el libro. Prácticamente digamos que sé lo que pasa en el libro, pero no me lo he leído, digámoslo así, ¿no? Entonces, como adaptación falla, principalmente por lo que les dije. En la película el Overlook no le hacen el énfasis que le hacen en el libro. Entonces eso molestó mucho, mucho, mucho a la gente que amaba el libro del Resplandor. Pero como dije, no voy a comparar una cosa con la otra, porque si hablamos de esto sería una muy mala adaptación. Pero el Resplandor como película de terror funciona a las mil maravillas. Ya saben, Jack Nicholson como Jack Torrance hace un grandísimo papel en esta película. Sí te transmite el terror que tenía que transmitirte, y ver como un padre de familia que, insisto, creo que hubiera funcionado mejor como lo cuentan en el libro, de que era un buen papá. Aquí no lo muestran nunca como un buen papá, pero creo que igual sí logra sentir esa conexión que tienen como familia, y cómo poco a poco se va destrozando, más aquí por la personalidad de papá que por el Overlook, aunque el Overlook también tiene mucho que ver por las imágenes o las visiones que tiene el hijo con las gemelas, ya saben, con esta chica de la ducha, que fue esta escena tan famosa que la vemos hasta homenajeada en Ready Player One. Bueno, esta película es un fenómeno mundial, ya lo sabemos, y para mí sí es una de las mejores películas de terror de la historia. Es irónico que sea una muy mala adaptación, pero que sea de las mejores películas de terror de la historia, porque lo es. Así que como película, El Resplandor, yo le doy un 9.6 de 10. Es una grandísima película de terror, y si no la has visto, no sé qué rayos estás esperando. También está en HBO Max, así que vayan a verla. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Sé que fue un video un poquito largo, pero tenía muchas ganas que de alguna manera hablar de Stephen King en mi canal. Es una obsesión que ya llevo hace más o menos desde que empezó el COVID. No les voy a mentir, mi obsesión empezó por Héctor Portillo, el de Caja de Películas. Dije, vamos a ver qué es esto, en un top que hizo de Stephen King. Yo dije, ok, voy a meter al mundo de Stephen King. Tengo amigos que también lo leían y me obsesioné. Y así que quiero seguir coleccionando libros.
tengo más libros que no tienen adaptación cinematográfica o de televisión o de serie, así que si quieren un video completo hablando de los libros que tengo de Stephen King, dando una pequeña opinión de los libros, pues déjenlo aquí abajo en los comentarios o dejen un like para saber si lo quieren ver. Si este video es muy apoyado, pues supondré que quieren ver ese video de los libros de Stephen King y hablando en específico de los libros. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte los futuros videos del canal. Y nos vemos en la próxima.